Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos. ¿Podéis confirmarme antes de empezar si podéis escucharme bien? Voy así aprovechando para que vayáis entrando ya en la sesión. Vale, muy bien. Bueno, tengo un mensaje ya de Margarita que me decías que todo bien, ¿qué tal? Buenos días también a ti, que se oye, se escucha bien. Perfecto, vale, muy bien. Vale, Juan, también me decías que se oye todo bien. Estupendo. Pedro, también. Margarita, también Margarita Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vale, Eduardo, también os estaba confirmando. Muy bien, chicos. Bueno, pues veo que ya vais entrando todos. ¿Qué tal visteis la clase del martes? Espero que bien. Lo dicho, bueno, era una clase importante, así que espero que la entendieseis bien, era una introducción. La clase de hoy es muy práctica, ¿vale? Ahora voy a hacer una pequeña introducción, obviamente, pero mi idea es que trabajemos toda esta sesión con gráficos, gráficos emergentes, bueno, yo sé que os gustan mucho, son gráficos que, como ya os dije, al final yo creo que sobre todo es darle otro tipo de orientación, otro tipo de operativa bueno, la verdad es que también funcionan bastante bien, ¿vale? Ahora lo vamos a estar comentando. Vale, entonces, Eduardo, Margarita ya en Colombia, nos decía, buenos saludos, por supuesto, también para Colombia, que sé que seguís mucho el trading en Colombia, que os gusta mucho. Entonces me siento súper identificada con vosotros, lógicamente. Y Luis Eduardo también, estupendo, que nos estaba confirmando. Vale, entonces, bueno, pues vamos a ir comenzando, ¿vale? Vamos a ir hablando un poquito de lo que os decía hoy. La sesión que tenemos es una sesión muy, muy práctica. Hoy lo que quiero sobre todo es que poco a poco nos vayamos centrando en determinados activos que ya os dije, bueno, pues al final nosotros los consideramos emergentes porque son gráficos que tienen unas características muy concretas. Las estuvimos trabajando nosotros ya el otro día, ¿vale? El pasado martes, si recordáis, estuvimos hablando sobre todo este tipo de aspectos de lo que son un gráfico emergente, qué características tiene que cumplir, por qué resultaban interesantes. Bueno, estuvimos trabajando todo esto. Así que por eso os decía, ¿vale? Que de cara a si habéis visto la sesión, os ha surgido alguna duda, que me pudierais también preguntar. Pero bueno, veo que está todo bien, todo entendido, con lo cual estupendo. Hoy hay tres gráficos, yo creo que nos va a dar tiempo de sobra, porque bueno, lo he planificado un poquito para dejar esta parte cerrada y la semana que viene seguir con más cosas de mercados emergentes y os va a interesar, ¿vale? Hoy, aquí, está colado, vale, bueno, hoy vamos a estar hablando sobre el peso mexicano, el peso colombiano y el real brasileño. No sé si vosotros alguno lo operáis, si alguno de vosotros lo trabaja, ¿vale? Si queréis lo podéis decir, porque quizás, bueno, yo sé que algunas veces, ¿vale? No en esta sesión en concreto, lógicamente, pero ha habido muchas veces que me lo habéis estado preguntando sobre estos activos, sé que son gráficos que por lo general tienen un interés bastante grande bueno, yo creo que os va a interesar mucho, ¿vale? El poder conocer las expectativas. Yo ahora voy a dar un orden en concreto, un poco en función de la popularidad que están teniendo, ¿vale? No sé si recordáis, el otro día cuando tuvimos la sesión, yo os estuve hablando del real brasileño y bueno, más concretamente Brasil, os dije que era un país que estaba presentando muchas oportunidades de inversión y sobre todo esas oportunidades de inversión se habían multiplicado, se habían acentuado a raíz de las complicaciones que se estaban dando en China. ¿No? Decíamos, por ejemplo, Estados Unidos está poniendo muchas trabas a China para invertir. A modo de inversión por el tema de los aranceles, por ejemplo, y demás. Entonces, claro, lo que puede ser un problema para países como China, obviamente, puede ser un nicho de mercado, puede ser una oportunidad para otro tipo de mercados que también presentan oportunidades de inversión que son atractivas, ¿vale? Pues es el caso de Brasil, lo que decíamos. Si imaginaros, hay inversores que querían optar por China y de repente les ponen muchas trabas, en un momento determinado pueden tratar de buscar nuevas alternativas. Es decir, bueno, si a lo mejor me ponen problemas en China, voy a buscar otros países en los que pueda llegar a resultar también atractivo invertir bueno, pues tratar de desarrollar los negocios.
¿vale? En economías distintas que, como ya os digo, pues presentan al final oportunidades bastante buenas. Ahí es donde entra el real brasileño. De hecho, tanto Brasil como Colombia, como México, a ver, Colombia también, pero por ejemplo yo he visto en Brasil y en México cambios ahora bastante fuertes y digo, fijaros qué bien nos viene esto para analizar en este momento los mercados y poder chequear un poquito pues la situación actual en la que se encuentran para poder ir determinando poco a poco oportunidades que a nosotros nos puedan llegar a venir bien. Vale, entonces el primero de todos por el que yo he optado, precisamente por ese motivo, es el real brasileño. Vale, vosotros partir de la base principalmente ya no de decir, oye, no es que la economía estadounidense es mucho más importante que la brasileña hoy en día, ¿vale? Tiene mayor relevancia. Lógicamente eso no es un secreto, lo sabemos todos, pero en este caso ahora mismo lo más conveniente es que nosotros tratemos de valorar la situación actual, ¿vale? No a nivel histórico, sino principalmente la situación actual que estamos viendo, que se está dando en este momento en Estados Unidos frente a la situación que pueda llegar a presentarse en Brasil como una economía pues que puede empezar a verse un poquito más atractiva a la hora de invertir, ¿vale? Independientemente de que más a largo plazo y demás pueda el dólar seguir fortaleciéndose, pero eso no quita que en este momento quizás pues el real brasileño pueda tratar de aprovechar para poder coger ventaja frente al dólar estadounidense, ¿vale? Es un tipo de información que, como yo os digo, a nosotros muchas veces nos viene muy bien. Entonces, a ver, bueno, obviamente si vemos el gráfico, ¿vale? De una manera, pues, lo más histórica posible, fijaros cómo el dólar estadounidense a lo largo de las décadas, de los años, ha estado imponiéndose claramente al real brasileño. Hemos visto subidas muy fuertes. Esto no quita para que más a largo plazo, mucho más adelante, este activo pudiera continuar con esa tendencia, ¿vale? Lo que me refiero es que ahora mismo tenemos que centrarnos en el contexto actual en el que nosotros estamos. Entonces, independientemente independientemente de que nosotros sepamos que durante décadas el dólar estadounidense ha ido cogiendo cada vez más fuerza frente al real brasileño, no quita que de momento, pues a lo mejor de manera circunstancial, por la situación que nosotros en este momento nos estamos encontrando, pueda llegar a empezar al menos a definirse algún tipo de fase correctiva, ¿vale? Importante también, quiero que recordéis que esto nosotros lo hemos estado viendo en muchas ocasiones. Yo ya os dije que bueno, que realmente ahora mismo este tipo de activos, ¿vale? Pueden resultar bastante atractivos independientemente de lo que pueda pasar un poquito más a largo plazo. Vale, os voy a enseñar esto. A mí me interesa mucho porque, por ejemplo, era un par de divisas que había estado mostrando una tendencia alcista, aquí lo podéis ver, ¿vale? Esta tendencia alcista, y que el gráfico está como tratando de romperla. Había una base, y sigue habiéndola, que es bastante representativa. Os voy a enseñar, es este nivel de aquí, que es el 5,7 más o menos, ¿vale? Aproximadamente. Y ese nivel del 5,7 era una base muy sólida que el gráfico había estado intentando, bueno, pues romper, tratar de mostrar algún tipo de posicionamiento alcista, es decir, el poder crear esa base pero en función de los últimos fundamentales que nosotros nos hemos podido llegar a encontrar en las últimas, bueno, los últimos días, las últimas semanas, a raíz de todo esto lo que hemos estado comentando de ahora mismo que hay un mayor pesimismo en Estados Unidos, pues hemos podido ver como una especie de cambio, no como si los gráficos estuvieran tomando un rumbo diferente al que nosotros de momento hemos estado acostumbrados a ver. Con lo cual, independientemente de que nosotros veamos que un poquito más a largo plazo el posicionamiento que nos llegamos a encontrar es un posicionamiento alcista, eso lo que significaría es que ahora mismo, según la situación actual, estaríamos valorando la posibilidad de que si en temporalidad de una semana, porque fijaros que al final también ser conscientes de que estoy en temporalidad de una semana, pero si en definitiva este mercado en ese tipo de temporalidad puede ser capaz de confirmarnos ruptura, ¿vale? Estaríamos hablando de esa fase correctiva bajista. Algo que encaja perfectamente con los fundamentales de Estados Unidos, que os he estado diciendo, y que nos haría valorar la posibilidad de que este activo al final en definitiva pueda empezar a mostrarnos cierto impulso bajista. ¿Vale? Entonces, ese primer punto importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Es verdad que los mercados tienen mucho ruido, pero también es cierto que si nosotros somos capaces de verlos un poquito más de manera genérica, poder comprender el contexto, vais a ver que es perfectamente
viable el poder fijarnos siempre de tal manera bueno, pues al final los mercados a largo plazo siempre muestran movimientos que son racionales, ¿no? A raíz de este tipo de comportamientos. Y vemos que efectivamente, fijaros, pues a raíz de esas oportunidades de inversión en Brasil, a raíz de las dificultades que se presentan en Estados Unidos, independientemente de ese ruido que se pueda llegar a generar, los gráficos tienden a tomar un rumbo lógico. Por eso, pues si encima ya de por sí decimos que siempre hay más ruido en estos activos, si encima estamos hablando de gráficos que tienen poca liquidez, como es este el caso, pues con más motivo todavía para que nosotros siempre estemos preparados para determinar el rumbo más apropiado a largo plazo. Es decir, es un tipo de gráficos que ya os he dicho, no se aconsejan en intradía, en temporalidades pequeñas, sino utilizarlos más bien, al final, bueno, pues un poco más a modo de inversión. Vale, vamos a ir focalizando un poquito más, hemos hablado del 5,7, sobre todo esperando esa consolidación de impulso, bueno, de impulso bajista, empezar a pensar en ventas. Hay un punto de apoyo importante, como a nivel objetivo, digamos, que ahora mismo estaría colocado en el 5,42. Vale, entonces, en el caso de que el mercado caiga, que ahora vamos a ir detallando todo, nuestro siguiente punto de apoyo a trabajar sería precisamente ese nivel, ¿vale? Sería precisamente esa zona. Ese nivel nos interesa muchísimo porque ahora mismo lo que nos viene a determinar es que efectivamente el gráfico va a seguir mostrando, aparte también, impulso bajista, en la clave, bueno, en la clave principal en que la tendencia bajista que se ha estado formando desde el 20 de diciembre se pueda respetar. ¿Vale? Aquí la veis, esta tendencia bajista. Como veis, yo no voy a bajar más de temporalidad de D1 por el tema del ruido que os estoy hablando, de las dificultades que en un momento determinado nos podemos llegar a encontrar. De tal manera que si esta tendencia bajista, insisto, que se ha estado formando desde el 20 de diciembre, el gráfico puede ser capaz de seguir respetándola, imaginaros, nosotros vamos a estar aprovechando, vamos a seguir aprovechando oportunidades en el mercado en venta. Vale, entonces este gráfico, yo os lo digo a título personal, es un gráfico que yo tengo ahora mismo en mi listado de más importantes, no como operativa intradía, de estas que normalmente solemos abrir nosotros cada sesión, cuando determinamos saber qué opciones, qué oportunidades son las que pueden llegar a presentarse, pero sí que me interesa bueno, pues al final más a modo inversión, ya sabéis, entendiendo un poquito más el gráfico a largo plazo, que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Como un tipo de activo que merece la pena que lo trabajemos, seguirlo muy de cerca, porque sin duda ya os digo que como un mercado emergente de grandes oportunidades de entrada, de buenas opciones quizás que puedan llegar a presentarse no solo en los próximos días, sino en las próximas semanas, podríais llegar a sacar bastante rentabilidad, ¿vale? Entonces, imaginaros cuando os he dicho, bueno, tenemos nuestra operativa intradía, como siempre, que nosotros trabajamos cada sesión, pero este tipo de activos sin duda también resultan bastante atractivos. Entonces, para aquellos que queráis también esa alternativa o ese complemento, decir, no, yo quiero operar un poquito más también en temporalidades más largas, a modo de inversión, pues no lo perdáis de vista, porque sí que es verdad que merece la pena totalmente que nosotros le echemos un vistazo bueno, pues lo tengamos muy, muy en cuenta. Vale, entonces, bueno, sigo contando cosas también que me interesa que sigamos trabajando, ¿vale? Este gráfico, si tenéis alguna duda y alguna cosa que digáis, oye, esto no entiendo, decírmelo. Vamos a ir ahora, aparte del gráfico del dólar contra el real brasileño, me interesa mucho el dólar contra el peso mexicano, ¿vale? Tengo aquí el colombiano, ahora también lo vamos a trabajar, vamos a comentarlo. Hace muchísimo que no trabajo el peso colombiano con vosotros, que no le echamos un vistazo. Entonces, bueno, yo creo que ya va siendo hora también que lo revisemos, así que ahora en un ratito lo estaremos trabajando. Quería hablaros claro, del peso mexicano. Sabéis que últimamente México se ha estado viendo con buenas también oportunidades de inversión, quizás no al mismo nivel que el real brasileño, que es algo que se ha destacado muchísimo más, sino que en este caso lo que podemos considerar, ¿vale? En este mercado, al fin y al cabo, es que hace nada, yo recuerdo que a raíz del nombramiento de Trump, sobre todo, pues al final el dólar fue cogiendo cada vez más impulso frente al peso mexicano, aquí lo podéis ver, la subida que fue formando, pero el creciente pesimismo, igualmente, que se ha ido formando en Estados Unidos, versus esas oportunidades de inversión que se han estado valorando también y a la hora de tener en cuenta, ¿no? Sobre todo, pues al final en México,
han generado determinados cambios importantes que igualmente también merece la pena que nosotros tengamos en cuenta en este caso, ¿vale? Y por eso, pues al final se convierte en otro de esos activos que merece la pena que nosotros repasemos, ¿vale? Fijaros, vamos a trabajarlo un poquito más a largo plazo para luego poco a poco ir focalizando más, ir conociendo mejor las expectativas, ¿vale? Aquí lo podéis ver, es que al final, bueno, este activo, los que vivís en México, los mexicanos lo sabéis, es un activo que sí tiene sus subidas y bajadas, pero por lo general suele ser una divisa que se mantiene bastante estable, ¿vale? Ya lleva desde hace pues casi 10 años, se ha estancado en un punto concreto y ya os digo, pues tiene a lo mejor momentos en los que tenemos un pico más fuerte. Todo esto al final, por ejemplo, en este caso es coyuntural porque hace referencia al coronavirus, que el dólar cogió mucha fuerza, pero luego fijaros que rápidamente el peso mexicano volvió a recuperar los valores que había estado teniendo previamente. Entonces, al final, esto lo que ha generado es no como una cierta estabilidad por parte de este activo. Por eso quiero que veáis que dentro de las operativas que nosotros vamos a estar comentando de cara a plantear opciones para poder tomar decisiones de entrada, pues principalmente una de las cosas que nos interesa al final es eso, ¿no? Es ser conscientes de que dentro de las entradas que estemos abriendo sabemos que más a largo plazo, hoy por hoy, no sé si la cosa cambiará en un futuro, pero hoy por hoy tenemos un mercado bastante estable y bastante tranquilo. Entonces, fijaros, dentro de esa estabilidad que nosotros nos encontramos y vamos poco a poco focalizando un poquito más, yo lo que quiero destacar al final, principalmente primero es este primer movimiento, ¿vale? Que nosotros, bueno, estuvimos viendo el posicionamiento alcista. Y a raíz de los últimos datos de Estados Unidos, que ya digo, no han sido demasiado esperanzadores, había un punto de apoyo que era clave, ¿vale? Ese punto de apoyo le tenemos colocado precisamente aquí, el que yo os acabo de trazar, ¿vale? Este nivel está más o menos en torno al 20,04 aproximadamente, y ese nivel es el que el gráfico la semana pasada llegó a romper. ¿Vale? Entonces sabemos que los gráficos pueden tener mucho ruido, pueden tener mucha volatilidad, pero cuando confirman rupturas de niveles claros, ahí es cuando nos tienen que saltar un poquito las alarmas a la hora de pensar si realmente esto lo que quiere decir es que pueda llegar a generarse algún cambio en la tendencia y que si semanas atrás hemos estado planteando opciones alcistas del dólar contra el peso mexicano, pues que algo quizás en un momento determinado tenga que llegar a cambiar precisamente por este mismo cambio también de tendencia que nosotros nos encontramos. Por ahora, con la ruptura de este nivel, ¿vale? Recordad, con la ruptura de esa zona de apoyo, quiero empezar a valorar las opciones de posicionamiento bajista. Quiero empezar a valorar a ver qué oportunidades podríamos llegar a tener de empezar a aprovechar ventas. Y este momento llega en una situación perfecta porque cuando tenemos, por ejemplo, un cambio de tendencia y nosotros queremos aprovechar operaciones, si yo tengo un cambio a tendencia bajista, me interesa entrar en el punto más alto posible, siempre y cuando haya confirmado, en el punto que más arriba me pueda permitir el mercado para poder plantear un posicionamiento muchísimo más óptimo, ¿no? Y que dentro de las opciones que da ese gráfico, ya sabéis, pues al final cuanta más rentabilidad podamos obtener, que en la mayor parte de los casos tampoco depende de nosotros, sino de cuándo el mercado ha confirmado, pero a máxima rentabilidad, mucho mejor para nosotros, porque al final vamos a poder optimizar muchísimo más la operación. Entonces, con esa ruptura, aquí vamos a acercarnos un poquito más, ¿vale? Es verdad que, a ver, también tiene ruido este mercado, pero no es exactamente igual que lo que nosotros podemos ver en el real brasileño, ¿vale? Incluso en el real brasileño hay todavía mucho más ruido, mucho más movimiento, un poquito más brusco. Entonces, siempre, por ejemplo, pues en ese tipo de casos tenemos que ser un poquito más precavidos acerca de lo que pueda llegar a pasar, a fin de cuentas, ¿vale? Entonces, bueno, también, como os digo, para que lo tengáis presente, que al final, bueno, pues es algo que también perfectamente puede ocurrir. Más cosas importantes en este caso que quiero que vosotros seáis conscientes, ¿vale? Y bueno, pues que tengáis en cuenta en esta situación, ahora ya focalizando un poquito más la información, teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos en este momento. Fijaros que si acercamos temporalidad, vamos a irnos a D1, temporalidad de D1, aquí está. Vale, aquí en D1 ya lo podéis ver bastante claro. Yo creo que se ve muy bien. Había una escalera, claramente una escalera de posicionamiento alcista, se veía muy bien, que nos iba marcando que cada mínimo que iba formando el activo era cada vez más alto, cada vez más alto, cada vez más alto, cada vez más alto, hasta que ha llegado un momento en el que, si lo observáis,
este posicionamiento alcista es como que el mercado ya no hubiera sido capaz de seguir respetándolo. Y es como si ya no tuviera fuerza suficiente como para poder ser capaz de continuar con ese movimiento alcista y eso automáticamente le ha hecho empezar a mostrar una cierta debilidad, ¿vale? Esa debilidad, que es la zona de lateralización, hace recientemente poco con la ruptura de la zona de apoyo que os he dicho más a largo plazo, ¿vale? Ese nivel del 20,04 más o menos, ya sabéis, pues es como que nos muestra no solamente que el precio haya perdido fuerza como para poder ser capaz de subir con el ritmo con el que lo hacía antes, sino que a raíz de los fundamentales de Estados Unidos, a raíz de los fundamentales de México y de las oportunidades de inversión también derivadas de todo esto, genera ciertas expectativas, ciertos impulsos bajistas. Vale, yo en este caso pensaría, voy a ir un momentito temporal, una semana para que veáis un poquito las proyecciones, pero yo en este caso soy bastante partidaria a la hora de aprovechar oportunidades en el mercado en venta y hay dos primeros objetivos que yo os quería enseñar. ¿Vale? El primero es el 19.16 y el segundo es el 18.61. Entonces, tendríamos oportunidades de entrada en el mercado en venta con esos dos niveles de por medio. Ya sabéis que después de una ruptura fuerte, siempre os lo digo, en la mayor parte de los casos, después de una ruptura fuerte, tiende a venir un pullback bueno, pues a fin de cuentas también puede llegar a ser relativamente fuerte. Y es lo que hemos observado que se ha estado formando aquí, ¿vale? Y si vemos en H4 incluso se puede ver más claramente el pullback del que os estoy hablando. Es muy sencillo. Ahora en lo que consiste básicamente para aquellos que queráis operarlo es en pensar en posicionamiento bajista, sabiendo que ese retroceso podría llegar a buscar punto de apoyo, incluso esta tendencia bajista, con lo cual determinando, como siempre, pues acercarnos por lo menos al punto más óptimo de entrada para poder optimizar la operación todo lo que podamos para poder sacar la máxima rentabilidad y que si viene a buscar punto de apoyo en esa tendencia, ya lo sabéis, al final no tendríamos riesgo de que el gráfico se dé la vuelta siempre y cuando esa tendencia pueda ser capaz de seguir respetándose. Entonces, en estos casos siempre al final es, bueno, yo soy consciente de que el precio está mostrando una ruptura fuerte de una tendencia que llevaba ya varios meses que se había estado confirmando y luego ya, bueno, pues a partir de ese punto realmente pensar en posicionamiento bajista, en la situación de que realmente el mercado pueda ser capaz de continuar con ese movimiento, ¿vale? Con esa fase correctiva bajista. Seguirlo muy de cerca, ¿vale? Para aquellos que estéis planteando realmente las opciones, las posibilidades de poder aprovechar operaciones en venta o poder aprovechar simplemente algún tipo de entrada que hayáis, algo que pueda ser como muy llamativo, que pueda merecer la pena, no perdáis de vista el peso mexicano, ¿vale? Me parece uno de los gráficos más atractivos a nivel de mercados emergentes para tener en cuenta a modo de inversión en este momento. Así que digo sí o sí, claro, en la sesión de hoy, hablando de este tipo de activos, es que teníamos que verlo, teníamos que echarle un vistazo, porque sin duda lo convierte en un gráfico súper interesante, con buenas oportunidades de entrada, teniendo en cuenta siempre las expectativas y ya sabéis, si no pretendiendo sacar beneficio más a corto plazo, llevar a cabo quizás un tipo de operativa más intradía, sino siempre trabajarlo en una proyección que pueda ser un poquito más inversionista, más a largo plazo, para poder ir con más cuidado. Vale, entonces ahí tenéis otro activo interesante que merece la pena que nosotros lo sigamos por las oportunidades que nos pueda llegar a dar. Y luego, obviamente, también tenemos el peso colombiano, ¿vale? El peso colombiano, Colombia al final, a nivel de su activo, no está mostrando quizás oportunidades tan claras como las que hemos podido ver hace un momento en el real brasileño, que ya lo hemos estado comentando, o en el peso colombiano. Pero, perdón, en el peso mexicano, pero el peso colombiano al final también es uno de esos gráficos que nosotros hemos podido observar recientemente a lo largo de las décadas, de los años. El dólar estadounidense no ha parado de fortalecerse, ¿no? Frente a ese peso colombiano, ahí lo podéis ver, ¿vale? De histórico. Fijaros, hablábamos en los años 90 de 474, ¿vale? De valor, y hoy en día hemos llegado a alcanzar hasta los 5.000, para que, bueno, hemos tenido épocas de más, de menos subidas, épocas de retrocesos, pero en conjunto podemos ver una subida bastante fuerte. Todo esto, recordad, es totalmente necesario también, por otro lado, para poder valorar el hecho bueno, pues tener muy clara que la proyección que nosotros nos llegamos a encontrar
en este tipo de activos son proyecciones claramente, claramente alcistas, independientemente de que, ya sabéis, pues en determinados momentos a lo mejor llega un punto en el que nosotros tenemos que valorar ese tipo de fases correctivas bajistas, que es donde voy a entrar ahora mismo, ¿vale? Vamos a ir acercando, por lo tanto, dentro de este posicionamiento, dentro de los movimientos que el gráfico nos ha estado mostrando, nos vamos a ir a una semana, y en una semana quiero que vosotros veáis, ¿vale? Bueno, hemos tenido determinados movimientos, determinados puntos que al final han sido muy destacados, pero recientemente este activo nos ha empezado a mostrar una cierta fase de corrección bajista, ¿vale? Ya os digo, a la hora de pensar en proyecciones más grandes, por ahora, esas proyecciones, el análisis técnico que nos muestra, realmente son mucho más favorables para el peso mexicano y para el real brasileño, pero en este caso, si nosotros nos vamos a un día, vamos a ver que este tipo de proyecciones al final también, para aquellos que eso, y aunque sea recoger un poco de beneficio, ¿por qué no? También lo podemos barajar, ¿vale? Me voy a ir a H4 para que vosotros podáis ver primero esta proyección, ¿vale? Intentar evitar sobre todo pues el trabajar este mercado en H4 porque es un gráfico que tiene mucho más movimiento, mucho más ruido, mucha más volatilidad. Como mínimo es al final la idea irnos a temporalidad bueno, la temporalidad que estamos viendo de D1, que es la que nos puede ofrecer más opciones. ¿Vale? Este gráfico mostró un impulso bajista, ha mostrado esta otra tendencia bajista y ahora tenemos una fase correctiva. Es una pequeña fase correctiva alcista, pero quedaros con estas dos tendencias, ¿vale? Que estáis viendo, las dos tendencias bajistas que acabo de colocar, porque son las principales protagonistas dentro de esa fase correctiva en la que vemos que el dólar, aunque sea de manera temporal, está como cogiendo un cierto impulso, está cogiendo un cierto impulso en sentido bajista. ¿Qué pasa? Que ha tenido una época en la que el dólar perdió fuerza muy rápidamente y ahora es como que está empezando un poquito más a consolidarse en tendencia alcista, ¿vale? En fase correctiva. Entonces, bueno, obviamente enseñándoslo a confirmación en temporalidad de D1, teniendo en cuenta que además la vela de D1 que os voy a enseñar todavía no termina de formarse, nosotros tenemos bueno, fijarnos concretamente en este nivel, ¿vale? Este 4175, que es el nivel que, insisto, ahora mismo el gráfico está como tratando de romper, estamos ahí pendientes a ver si puede ser capaz de romperlo, de poder colocarse justamente por encima, sería todo lo que nosotros necesitaríamos en este momento para poder aprovechar posicionamiento al alza. Vale, posicionamiento al alza simplemente como mucho, digamos que al final buscando punto de apoyo en esta línea de tendencia, ¿vale? Que es la que os he enseñado, esta proyección bajista, es donde nosotros como mucho podríamos ir a trabajar. Recordad el 4175 más o menos como nivel importante, pendientes de comprobar si el gráfico al final en definitiva puede llegar a mostrarnos algún tipo de fase correctiva de este estilo. Si sigue subiendo, vemos que ha confirmado, queremos aprovecharlo, ya sabéis, paciencia, porque al final se trata de un mercado que por lo general suele tener más ruido, suele tener más movimiento. Entonces, si nosotros vemos que en este caso efectivamente el precio tiene fuerza y sigue mostrando ese impulso, ¿no? Nosotros como mucho iríamos a buscar punto de apoyo en esa línea de tendencia bajista. Una vez alcanzada la tendencia bajista, la progresión alcista de la que os estoy hablando, por ahora en ese momento quedaría en pausa y nosotros tendríamos que trabajar ante el comportamiento que pueda llegar a mostrar el mercado precisamente en esa línea de tendencia bajista. Vale, luego ya decir, bueno, pues esa compra ha sido algo temporal porque al final estaba buscando punto de apoyo en un nivel superior y una vez alcanza el nivel superior, somos conscientes, porque hemos hecho ese estudio, de que la tendencia principal es una tendencia bajista y entonces pues a continuación, en ese momento, tenemos que valorar las posibilidades que puedan llegar a darse para poder aprovechar operaciones en el mercado en venta, ¿vale? Básicamente, dentro de que tenemos muchos niveles que obviamente podemos trabajar y hemos comentado gráficos un poquito más a largo plazo, otro un poquito menos a corto plazo también, a grandes rasgos lo que nos interesa ahora mismo es este trocito de gráfico, porque ya tenemos la información ampliada, sabiendo cuáles son las tendencias principales, cómo tenemos que trabajarlo y ahora mismo lo que nos queda es comprobar sobre este tipo de proyecciones qué opciones podríamos llegar a tener para poder continuar en esa dirección.
¿vale? Es un gráfico que al final yo sobre todo os los he enseñado un poco en orden de lo que a mí me puede parecer más óptimo, menos óptimo, en el sentido de decir, vale, esta oportunidad se ve muy bien y merecería la pena que la consideremos también para poder trabajarla, o algún otro gráfico que decimos, bueno, pues oye, en principio no merece la pena que lo tengamos en cuenta porque para poder operarlo de manera directa a lo mejor todavía no puede salir tan rentable, ¿vale? Estos tres, al final, con su mayor, menor orden de importancia, sí que merece la pena que los trabajéis. Y os aconsejo, bueno, pues eso, o sea, básicamente que los tengáis en cuenta porque realmente sí que nos pueden dar buenas oportunidades para poder trabajar en los activos. Vale, vamos a hacer un pequeño resumen. Iba a asegurarme, creo que no hay ninguna duda, quería mirar para comprobar que efectivamente es así. Vale, perfecto, veo que de momento no hay ninguna pregunta. Así que, insisto, vamos a ver el primero. En real brasileño, ya sabéis, lo que hemos dicho es que dentro de que la tendencia a nivel histórico siempre ha sido una tendencia alcista, eso no quita para que en determinados momentos se puedan llegar a generar fases correctivas, que es el caso del real brasileño con ese nivel del 5,7 que os he dicho, que es tan representativo y que sobre todo para verlo todavía más claro lo podemos observar en temporalidad de una semana. El peso mexicano tiene una situación un poco parecida, ojo, no es exactamente igual, no son gráficos además que estén correlacionados, no significa que si uno hace una cosa el otro también tenga que hacerla, pero revisarlo también, ¿vale? Precisamente por ese nivel de apoyo también roto, el poder empezar a pensar en esa proyección bajista, esas expectativas bajistas y el dólar contra el peso colombiano, que ya sabéis lo que hemos dicho, más a largo plazo, la tendencia que nos muestra es una tendencia más alcista, pero eso no significa que también pues, en algún momento dado puedan llegar a generarse correcciones y ahora mismo, pues como no ha sido capaz de seguir manteniendo este impulso bajista que vemos que es como bastante acelerado, pues el gráfico tratando de consolidar máximos por encima del 4.175, que es un punto de apoyo realmente importante, pues si el activo ha sido capaz de poder generar esa ruptura para el día de hoy, esperando a que termine esa vela, pues estaríamos hablando, planteando posicionamiento alcista también como otro tipo bueno, de operativa que también resultaría bastante atractiva y que obviamente también nosotros podemos tener en cuenta. ¿Vale? Es un poco la expectativa. A mí ahora mismo lo que me interesa siempre en este tipo de casos es que vayamos echándoles un vistazo. Ya sabéis, no son gráficos que nosotros pretendamos trabajar y sacar beneficio rápidamente en un tipo de operativa intradía, pero sí que merece la pena que lo tengamos en cuenta a nivel de inversión, de decir, bueno, oye, yo tengo en cuenta esta entrada y soy consciente de que tendré que esperar quizás al menos unas semanas para poder ir viendo resultados más nítidos, más claros, seguir también de cerca los fundamentales tanto de Estados Unidos como de la contraparte, ya sea Brasil, ya sea Colombia, ya sea México, también para poder comprender pues muchos movimientos que se puedan generar en el mercado o que incluso pues en un momento dado obviamente también podamos llegar a ver zonas de lateralización más pronunciadas que hagan que el mercado se pueda llegar a mantener también más estático. Así que chicos, bueno, veo que no hay ninguna duda, espero que todo esté quedando muy claro. Estos tres gráficos, ¿vale? Aunque os he comentado esto, pero en las dos próximas sesiones, que las tenemos la semana que viene, tanto martes como jueves, os lo voy a seguir, bueno, lo seguiré mostrando todo, ¿vale? Para que vosotros sepáis en todo momento, pues, la evolución que están teniendo los mercados. Entonces me parece bueno también que las sigamos echando un vistazo. Así que ahí tenéis tres gráficos importantes a nivel de inversión que nos pueden venir muy bien. Y nada, bueno, recordaros como siempre, ¿vale? La próxima sesión que va a ser el próximo martes. Seguimos operando el próximo martes, seguimos trabajando los mercados emergentes, que todavía queda mucho por decir y muchas expectativas importantes. Y desde aquí nada, bueno, pues os deseo que tengáis un bonito día, que os vaya todo muy bien, chicos. Mañana viernes tenemos el video análisis que ya empezaremos a preparar en directo la operativa de la próxima semana y ahí también en gráficos no emergentes os voy dando también detalles. Así que vamos a ir vigilando esto. Mañana seguimos y ya sabéis que la masterclass continuamos también con ella la próxima semana.